Piezómetro de cuerda vibrante. Integrantes: Bueno Banda Alejandra, Huacasi Coila Carol y Yerena Flores Alejandra. Definición: son transductores de presión que funcionan utilizando la frecuencia de vibración de un alambre conectado a un diafragma metálico flexible. Estos permiten la medida de la presión de poro del agua. Este es un parámetro crítico en la resistencia de los suelos para el diseño de terraplenes y otras estructuras. Al mismo tiempo, su tasa de disipación respecto al tiempo permite efectuar un control sobre el grado de consolidación del terreno. Diseñado específicamente para medir la presión de agua de los poros en sondeos y pozos de pequeño diámetro, se fabrican con acero inoxidable e incorporan un transmisor para medir la temperatura, así como un receptor de sobrecarga contra descargas eléctricas. Características: tenemos el rango de 0.35, 0.7, 1 y 2 megapascales, exactitud de 0.2%, no linealidad de 0.5%, sobre rango límite de 150% del rango, límite de temperatura de menos 20 grados hasta 80 grados centígrados. El transmisor JSI 44005 y equivalente. Dimensiones: de 19 por 100 milímetros y el cable CS07012. Definición de piezómetro de cuerda vibrante para introducción por hincado. Diseñado específicamente para medir la presión de agua de los poros en suelos o arcillas blandas y en rellenos. Tiene un cono puntiagudo en uno de los extremos y una varilla para perforar en el otro extremo. Una vez roscado a la varilla de perforación, el piezómetro se pasa a través de la varilla. Teoría de la cuerda vibrante. La tecnología de cuerda vibrante del piezómetro opera midiendo la frecuencia vibratoria de un cable de acero tensionado a una membrana, y su tubo principalmente se mide por medio de una bombina electromagnética. La presión del agua causa que la membrana se desvíe de su estado anterior, reduciendo la tensión en el cable y cambiando la frecuencia vibratoria medida por la bombina electromagnética, la que transmite por un cable de señal al aparato de lectura. El valor monitoreado es una frecuencia que es convertida a presión de agua. La mayor ventaja es que no habrá menor precisión, aumentando la longitud del cable. Principio de funcionamiento del sensor. El líquido cuya presión se quiere conocer, en nuestro caso el agua, entra a la cavidad 1 a través del filtro colocado en su extremo. Dicho filtro permite el paso de agua y reteniendo las partículas en suspensión que puedan arrastrar el agua. El agua entra en la cavidad, ejerce presión sobre la membrana impermeable que separa la cavidad 1 de la 2. Según aumenta la presión, la membrana se desplaza hacia la cavidad 2. En la cavidad 2 se sitúa una cuerda de acero tensada, sujeta en un extremo a una pieza fija y en el otro a la membrana que se desplaza en función de la presión del líquido en que se halla inmersa. Dentro de la cavidad 2 se encuentran dos bombinas eléctricas que completan el instrumento de medición. Una de las bombinas se encarga de excitar la cuerda mediante impulsos eléctricos, mientras que la otra capta la frecuencia de vibración de la cuerda, convirtiéndola en corriente eléctrica y transmitiéndola finalmente al receptor. La frecuencia a la que oscila la cuerda es inversamente proporcional a la distancia entre sus extremos, que es a su vez función de la presión que ejerce el agua en la membrana. Posibles instalaciones. Tenemos dos posibles instalaciones, la de piezómetro cerrado y piezómetro abierto. Empezaremos con la de piezómetro cerrado. Se perfora el taladro hasta la profundidad a la que se quiere medir la presión. En la práctica se perfora de 0,3 a 0,5 metros, puesto que en el sensor queda colgado desde la boca del taladro.
Posteriormente se rellena con arena filtrante hasta asegurar que el piezómetro ha quedado embebido en la arena. Encima de la arena se sella el taladro con bentonita. Por último, se rellena el taladro con lechado de cemento. Piezómetro abierto. Se perfora el taladro hasta la profundidad a la que se desee hacer la medición. Se introduce en el taladro un tubo estanco con ranuras en su extremo final. Luego se rellena con arena filtrante, la zona entre la tubería ranurada y las paredes del taladro. El resto con lechada para fijar y sellar completamente la tubería. Es importante realizar un correcto sellado de la boca del taladro para evitar que funcione como un dren, evacuando agua a la galería. Por último, se sitúa el piezómetro de cuerda vibrante a la altura donde se quiera medir la presión. Partes del piezómetro. Tiene un diafragma de disco que separa el agua de poro de la medición. Se conecta un cable pretensado hasta el punto medio del diafragma, de modo que las desviaciones del diafragma provocan cambios en la tensión del cable. En consecuencia, un cambio en la presión de poro desvía el diafragma y cambia la tensión en el cable. La tensión se mide al arrancar el cable usando una bombina eléctrica y midiendo la frecuencia de su vibración. El cable vibra en el campo magnético de un imán permanente que hace que induzca un voltaje alterno dentro de la bombina de arranque. La frecuencia de la salida del voltaje es idéntico a la frecuencia de la vibración del cable. Se transmite un dispositivo de conteo de frecuencias. Aplicación. Evaluación de desempeño e investigación de estabilidad de diques, presas, terraplenes de relleno de tierra. Investigación de estabilidad de taludes. Monitoreo de niveles de agua en pozos y tuberías verticales. Monitoreo de presiones detrás de muros de contención y muros de diafragma. Monitoreo de presiones de poro durante el llenado o excavación. Monitoreo de la presión de poro en aplicaciones de recuperación de tierras. Monitoreo de niveles de agua de pozos y piezómetros abiertos tipo Casa Grande. Ventajas y limitaciones. Ventajas. Facilidad de lectura y mantenimiento. Corto tiempo de respuesta en la lectura. Es posible su automatización. Único mantenimiento es el de las unidades de lectura y las baterías. Transmisión de señal a varios kilómetros. Limitaciones. Elevado costo. Su funcionamiento es más sofisticado. Se requiere algún entrenamiento especial del personal para calibrar y ensayar el equipo antes de limitarlo. Gracias.